Feliz domingo para todos. Empieza el año litúrgico. Estamos inaugurando con este domingo el tiempo de Adviento, el tiempo marcado por la esperanza, el tiempo que convierte la espera en esperanza. Esa frase que acabo de decir es el resumen de lo que quiero compartirte hoy. El Adviento convierte la espera en esperanza. En los consultorios médicos, en los terminales de transporte, en los aeropuertos, hay salas de espera. Y a veces esperar nos llena de impaciencia. O como alguien decía, a veces la espera nos desespera. Pero el cristiano sabe convertir la espera en esperanza. La esperanza tiene un sentido positivo, activo y voluntario. En cambio, la espera tiene un sentido neutro o negativo y muchas veces sucede en contra de nuestra voluntad o por encima de nuestra voluntad. Cuando una persona está en una sala de espera, está ahí porque le toca. Es algo que sobreviene a la persona. Es algo que le llega, que le sucede. No es algo donde entre la voluntad de la persona. En cambio, aunque parezca extraño, la esperanza sí que es un acto de la voluntad. Una voluntad ungida, transformada por la gracia del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos el auxilio de una comunidad creyente y necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para llegar a la auténtica esperanza. Convertir la espera en esperanza. Pero, ¿a qué llamamos espera? ¿O qué es lo que estamos aguardando? Pues el mundo en el que estamos no nos satisface. Hay demasiada injusticia. Hay demasiado dolor absurdo. Hay demasiados temores, demasiado miedo. Y nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Muchas veces tratamos de poner nuestra confianza en un líder político, en un pensador, en un filósofo, en una teoría económica. Y entonces, después de que elegimos a ese líder, a ese presidente, después de que entramos en las aguas de una teoría económica o filosófica, entonces empieza la espera. A ver cuándo el mundo será diferente. De este modo de lenguaje encontramos por todas partes. Lo encontramos, por ejemplo, en el comunismo. El comunismo envió a multitudes enteras a la espera de que llegue una especie de paraíso de la igualdad. Pero mientras llega ese paraíso, pues ya sabes toda la violencia que trae el comunismo. La filosofía propia de esa época de la historia que se llama la modernidad también tenía su propio modo de espera. Se supone que el mundo va a ser cada vez mejor. Esa especie de ilusión se derrumbó estrepitosamente. Se derrumbó terriblemente en el siglo XX por las diversas ideologías fascistas, comunistas, neocapitalistas y sobre todo por las terribles guerras mundiales. Por eso el mundo sigue a la espera de que la sensatez llegue, a la espera de que la paz llegue, a la espera de que el diálogo se imponga. Estamos a la espera. Pero el cristiano tiene más que simplemente la espera, tiene la esperanza. Y la esperanza es activa, y la esperanza nos permite sembrar semillas que no morirán. Nos permite iniciar conversaciones que no se extinguirán. Nos permite trabajar
por una realidad que va más allá incluso de este mundo. Bienvenidos al Adviento, bienvenidos al tiempo de la esperanza, bienvenidos a la comunidad de los que creemos que no basta simplemente con aguardar y tal vez resignarse. Hay mucho que sembrar, hay mucho que cosechar, hay mucho que lograr, y la fuerza del Señor está con nosotros para que podamos sembrar y trabajar y encontrarnos y conectarnos y hacer una diferencia. Una vez más, feliz domingo y bienvenidos al Adviento.